Bien. Vamos a hacer un curso de camarógrafo porque nos cuesta un poco. Pero es una forma de llevar un pequeño registro de nuestras actividades y también de los estudios que hemos estado compartiendo y especialmente sobre lo que estamos enseñando y estudiando en el libro de Josué. Ha sido un libro revelador, ¿cierto? Para los grupos pequeños también que nos reunimos en casa. Hemos estado dialogando sobre los pasajes de este libro de Josué, que ya estamos llegando a su final, ¿cierto? Nuestros últimos capítulos de este libro. Y hemos estado aprendiendo muchas cosas prácticas también, espero, en los grupos pequeños, dialogando sobre los pasajes que hemos estado estudiando. Hoy día nos toca el capítulo 22 del libro de Josué. Es un poquito extenso, voy a resumir en algunos pasajes, pero básicamente lo que queremos aprender hoy día es aprender a vivir juntos en paz. La paz es amenazada continuamente en nuestros ambientes en donde vivimos. Hace poco escuché y vi la noticia de una mujer muy conocida en Europa, Ursula von der Leyen, no sé si lo pronuncio bien, pero ella es presidenta de la Comisión de la Europea para la Paz, o algo así. Y recibió un premio hace poquito por su trabajo en promover la paz en ese lugar del mundo que es la Europa, la nación europea. No sé cómo se llama, la Unión Europea, ¿no? Muchos países ahí que se juntaron para compartir fronteras y tener cosas comunes. Bueno, ella en su discurso, básicamente, y quiero repetir solo una frase, dijo que estaban muy preocupados de promover la paz en la región a través de ayudar a los países para que inviertan más en armamentos para promover la paz. Y me quedé pensando en la semana sobre ese interés del mundo de cuidar la paz a través de armarse más y mejor. Y eso es lo que en este mundo estamos escuchando y viendo también, ¿no? La búsqueda de la paz a través de estos medios que nos parecen extraños a nosotros, pero que el mundo ha provisto para mantener este ambiente de esta paz. Ahora, quizás deberíamos preguntarnos qué concepto de paz tienen ellos, ¿cierto? Tan distinto a lo que el Señor nos enseña en su preciosa palabra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por permitirnos, Señor, exponernos a tu verdad. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en esta mañana tarde y que tú, Señor, nos ayudes para que cada necesidad sea cubierta de manera sobrenatural al Espíritu Santo, aplicar a nuestra vida la preciosa palabra de verdad. Señor, permíteme enseñar con claridad y asistirme, Señor, en aquellas cosas que son necesarias. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Bien, la paz es amenazada continuamente. El pasaje de hoy va a hablar un poquito de eso también, pero también Cristo es nuestra paz. La Biblia nos enseña esa verdad profusamente y cuando somos salvos, somos reconciliados con Dios y Él trae paz a nuestra vida. Esa paz que nos conquistó Cristo en la cruz y que nos permite estar en comunión con Dios y no estar bajo su juicio, su condenación, sino bajo su protección y su cuidado como hijos amados. Esa misma paz es la que el Espíritu Santo pone en el corazón de cada hijo de Dios. Así que Dios hizo la paz por medio de Cristo. Cristo es el príncipe de paz que viene a hacer la paz entre los hombres y Dios. Y el Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, derrama en nosotros como uno de los frutos del Espíritu su paz.
Cristo dice que nosotros somos pacificadores, embajadores de reconciliación. Por lo tanto, los hijos de Dios y los ambientes cristianos como esta, la iglesia del Señor, son ambientes donde se promueve, se vive y se practica la paz que Dios enseña en su palabra. Pero el proceso de la paz no es algo que se produce una sola vez, sino que es algo que continúa a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay enemigos de la paz. Hay enemigos que intentan perturbar la paz que Cristo nos ha logrado en su cruz. El pueblo de Dios necesita estar siempre recordando que la paz que Cristo nos da es algo que nosotros no solo debemos cuidar, sino que debemos promover y debemos como alimentar continuamente en nuestras relaciones. Qué interesante es que nosotros como seres humanos y especialmente como hijos de Dios somos conscientes de que vivimos continuamente en el contexto de nuestras relaciones, especialmente con Dios y luego entre nosotros y entre los ambientes en que el Señor nos ha puesto. Las relaciones interpersonales son parte de nuestro quehacer del día a día y no podemos evitarlo. El pueblo de Dios en este capítulo 22 estaba comenzando a disfrutar de la paz, ya la cesación de la guerra y el disfrute de la tierra prometida conquistada. Pero no debían descuidarse, sino administrar esta paz con sabiduría, siguiendo el ejemplo de Josué, de los hombres de las tribus del otro lado del Jordán, que también estuvieron dispuestos a compartir la conquista y también ahora la bendición de ser hijo de Dios. Los malentendidos vienen cuando en nuestras relaciones no estamos procurando la paz que Dios nos manda a practicar. Ser pacificadores necesariamente necesita que nosotros tengamos claridad hacia dónde debemos apuntar en nuestras relaciones. Así entonces encontramos en el capítulo 22 del libro de Josué dos grandes divisiones. La alabanza y exhortación de Josué a las tribus que estaban al otro lado del Jordán, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, versículo 1. Y luego la segunda grande división del capítulo es del versículo 10 al 34. Entonces, primera división, capítulo 22, versículo 1 al 9, alabanza y exhortación de Josué. Y segunda división, el altar de la discordia, versículos 10 al 34. Primera parte, alabanza y exhortación. Qué interesante es que en las relaciones y en la búsqueda de mantener la paz, el uso apropiado de las palabras es clave. ¿No les parece a ustedes? A veces decimos en términos muy coloquiales, metemos las patas porque hablamos de más. ¿No le ha pasado eso? Y cuando nos damos cuenta ya hemos vertido nuestras expresiones verbales o de maneras incorrectas y la paz se escapa rápidamente en nuestra relación. Pensamos inmediatamente, no debía haberlo dicho. O no debía haberlo dicho así. Debía haber guardado silencio. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Pero en otras ocasiones no deberíamos guardar silencio. En otras ocasiones hemos pensado, debía habérselo dicho. Debía haberlo dicho a tiempo. El uso apropiado de las palabras puede ser un gran promotor de la paz, pero también el uso inapropiado de ella puede traer enormes discordias,
en nuestras relaciones. Josué llama a las tribus de Rubén, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Estas tribus, si ustedes se recuerdan en la historia, habían decidido quedarse al otro lado del Jordán, puesto que probablemente por su cantidad de ganado y por como el beneficio de vivir en ese sector les traería, decidieron que iban a quedarse en ese lado. Moisés lo había aceptado, había quedado prácticamente por escrito, pero tenían que cumplir con una ayuda necesaria para el resto de las tribus. Y ellos tenían que comprometerse a cruzar el Jordán y ayudarlos en la conquista. Obviamente no todos, solo los hombres de guerra. Estos 40.000 hombres armados cruzaron el Jordán dejando a sus familias y a otros hombres armados también para que los protegieran mientras este gran grupo de hombres iba a acompañar al resto del pueblo para conquistar la tierra prometida. Una mirada con un poquito más de detalle nos dice que estos 40.000 hombres estaban a la vanguardia de la guerra, es decir, estaban delante de los demás. Y de manera intencional, ellos estaban puestos allí para cumplir con un deber, pero también para satisfacer la necesidad de apoyo del resto de la nación. Josué entonces los llama porque ya la guerra ha cesado, los territorios se han entregado, las ciudades se han identificado para los levitas y las ciudades de reposo también, y el pueblo está en paz. Y este grupo de hombres valientes y que fueron fieles con sus hermanos, entonces deben volver a sus familias. Josué los llama y les habla. Y vean lo beneficioso que es cuando nosotros recibimos un elogio genuino que anima nuestra vida. Dice versículo 2, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos este largo tiempo, casi 8 años, hasta el día de hoy, sino que habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Si se fijan, Josué pone su atención en aquellas cosas que son dignas de elogio de estos hombres. Obviamente, estos hombres no eran sin pecado concebido, ¿no? Eran personas que vivían su día a día y probablemente habían tenido conflictos entre ellos. A lo mejor algunos tenían costumbres, vivían de diferentes maneras, se levantaban unos más tarde, unos comían de una manera, otros de otra, a otros les gustaba con ají, otros sin ají, cosas así, ¿no? Y esas cosas Josué las deja a un lado para enfocarse en aquellas que son de mucho más valor y que son dignas de destacar. Y qué bueno es cuando alguien genuinamente y de corazón se acerca y te elogia. Dice: hermano, doy gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y veo esto, que tú me eres bendición también por tu testimonio, por tu comunión con la iglesia, por tu servicio a nosotros. Déjenme comentar una cosa que escuché hace poco de los que viajaron con el seminario a su viaje de estudio, ¿qué se llama? De práctica, allí a la región de Chillán. Un grupo fue a la iglesia de Miraflores y otro grupo fue a la iglesia de Coihueco. Así que yo, de maneras así como muy suberticia, estuve averiguando cómo se portaban. Es mi deber. Y alguien me comentó, y
me dijo, yo le dije, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvieron los hermanos? ¿Cómo lo pasaron? Así, de manera muy general, no específica. Y alguien me comentó, me dijo, muy bien, gracias a Dios, el hermano que predicó en Miraflores fue muy motivador, una excelente predicación, y donde alojó, en la familia donde alojó, dejó una muy buena impresión porque fue muy intencional en animar y compartir la palabra del Señor en ese hogar. Y dije, mire qué bien. ¿Y de dónde era ese hermano? Me dice, desde su iglesia de Villa Los Ríos. Yo no sabía, pero no quería. De su iglesia de Villa Los Ríos, me dice, parece que es uno de los ancianos de la iglesia. Dije, sí, le dije a mi hermano Benjamín. Sí, el hermano Benjamín. Muy bien. Así es que uno da gracias a Dios porque puede uno estar contento y agradecido a Dios porque nuestro testimonio es conocido en otros lugares también. Y sembramos esa verdad de que podemos ser útiles en el Señor en todo tiempo y en todo lugar cuando estamos disponibles a ser usados por el Señor. Mire Josué, cómo él sabiamente puede animar y exaltar las virtudes de sus hermanos que han dejado ahora de su servicio para ir a ver a sus familias y poder disfrutar de este territorio que Dios le ha regalado. Josué es un hombre, un líder que sabe cómo animar y motivar a su pueblo. Ha aprendido de Dios, de Moisés, y ha practicado este liderazgo que quizás no es tan notorio como Moisés, pero que fue muy efectivo y muy necesario en ese momento. Y vuelve a decir, ahora pues, versículo 4, ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Y aquí viene la exhortación, porque no solamente alabanza, sino que Josué también se preocupa de exhortarlos y animarlos a perseverar en su relación con Dios. Josué no solo alaba a estos hombres, sino que también los anima a permanecer fieles al Señor. Dice en el versículo 5, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que del siervo de Jehová os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, primero, andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigas a Él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. No es una queja, no es un reto, es un ánimo, es una exhortación. No te olvides. Pon eso como prioridad. Cuando dice solamente, no es que no van a hacer nada más, sino que ese solamente es prioridad en su vida. Prioridad en su vida. De todas las cosas que tienen que hacer, su prioridad es que con diligencia, con prontitud. La palabra diligencia es prontitud. Es que apenas te despiertas en la mañana, tu prioridad como hijo de Dios es: gracias, Señor, te alabo, Señor, hazme servirte con gozo. Tu prioridad y es cuidarte de vivir conectado con los propósitos de Dios. Es tu prioridad. Es tu prioridad. Nos gozamos con Matilde y con los padres de Matilde, pero la prioridad de los padres de Matilde no es Matilde, es el Dios de ellos. Porque al mantener nuestras prioridades claras, las otras cosas van a ponerse en orden. ¿No es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6? Busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Prioridad. Y entonces Josué le dice a estos hombres: vuelvan a sus tierras, vuelvan a sus familias,
Comiencen a disfrutar de la providencia que Dios les da a través de la tierra, pero no se olviden, su prioridad es Dios. Ama a Jehová, guarda su mandamiento, sirve al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma. Esa relación nunca la pierdas, cuídala diligentemente. Así que tu mayor prioridad es estar a cuentas con el Señor, es mantenerte activo en tu vida con el Señor. Dice el versículo 6, y bendiciéndoles, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas las otras mitades dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Bueno, Josué les anima, los alaba por su servicio, les exhorta para no olvidar sus prioridades, pero también les ayuda a que su vida sea de influencia en medio de sus hermanos. Y eso es lo que aprendíamos en delante, ¿no? No debemos subestimar el impacto de nuestra fidelidad y perseverancia en la vida de quienes nos rodean. ¿Sabe que la obediencia a Dios es algo que contagia? Si Dios nos ha provisto de toda bendición espiritual y de todos los medios de gracia para que le amemos y le sirvamos de todo corazón, si lo ponemos en práctica, no importa si somos pocos, eso contagia. No se olviden que cuando Jesús ascendió al cielo dejó a 120 personas en Jerusalén. A la vuelta de poco menos de 70 años, ese grupo pequeño había invadido todo el imperio romano. Porque su fidelidad y servicio a Dios fue perseverante, aún en medio de persecución y dificultades. La obediencia a Dios es algo contagioso, pero se requiere de esfuerzo. A diferencia de los hábitos pecaminosos, que nuestra carne está disponible y no se requiere tanto esfuerzo para conectarse con ella, el hábito de perseverar, de ser fieles y de servir a Dios es algo que requiere esfuerzo de nuestra parte. Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura vivir tu vida cristiana con esfuerzo. Filipenses capítulo 2 dice que Dios provee el querer y el hacer por su buena voluntad, pero también el mismo texto dice que nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El Espíritu Santo va a proveer guía, instrucción, sabiduría a nuestra vida, siempre y cuando estemos conectados con su palabra, estemos viviendo una vida digna de Él, la vida piadosa que la palabra del Señor nos enseña. Este grupo de hombres volvía a sus hogares y debía volver para servir a Dios en medio de sus familias y ser de influencia a sus hijos y a sus nietos, como nos enseñaban hace poco, y a la gente que les rodeaba. Sus relaciones debían ser un medio para promover la verdad preciosa de que había un solo Dios y a Él que debían servir. Josué reconoce su servicio y les provee de bendición material también. Mire lo que ocurre aquí, lo leímos recién. Y cuando volvieron a su tierra, Dios les dijo, con grandes riquezas volvéis. Con grandes riquezas, versículo 8. Para que puedan compartir con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Las riquezas no eran solo para ellos, eran para compartirlas.
Y es lo que dice el Nuevo Testamento también. Cuando Dios te bendice, no es para ti solamente, es para que tengas para compartir con los que tienen necesidad. Porque más bienaventurado es dar que es recibir, dice la palabra del Señor. ¿Lo has comprobado en tu vida? La bendición de dar a veces es más retribuida que lo que nosotros a veces damos. Y nos ha pasado en muchas ocasiones, hermano. Pues yo creo que podrían todos aquí pararse y dar testimonio de que es así. A veces damos no con un corazón tan alegre, pero igual el Señor con bondad te retribuye. Y a veces no te retribuye con cosas materiales, pero qué gozo es poder servir. Qué gozo es poder servir. La exhortación también es acompañada con bendición. Dice, este botín que ustedes consiguieron en la guerra es para que puedan compartirlo, repártanlo con sus hermanos. Y versículo 11 entonces dice, 9, perdón, así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán. Y importante que menciona el lugar Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de las cuales se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Déjame hacer una conexión con el Evangelio. Jesús nos ha logrado un gran botín y lo reparte con nosotros. ¡Qué bendición! Cuando Jesús va a la cruz y derrota la muerte y el poder del pecado y nos libra de la condenación, no se queda con ello para sí, lo reparte con nosotros y te entrega la bendición de la vida eterna. Te da la garantía de que estás libre de condenación, de culpa, y te da su justicia para que te cubras con ella y puedas estar en presencia de Dios. Cuando tú te levantas en la mañana y oras a Dios, llegas directamente al trono de la gracia. Y eso solo es posible porque Cristo te cubre con su justicia. Si no fuera así, no podría estar en presencia del Señor, porque aún no ha sido glorificado. Pero por la gracia de la justicia de Dios, tú y yo podemos libremente acceder a la presencia del Padre. Solo porque Cristo nos dio de su botín a nosotros. Él conquistó y Él repartió. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo, que repartió sus dones, dice la palabra del Señor, a nosotros, su pueblo. Segunda parte, el altar de la discordia. Y aquí es interesante, me gocé leyendo porque es interesante la historia. Después con calma ustedes lo pueden leer. Y llegando a los límites del Jordán, las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés llegaron a los límites del Jordán, habían cruzado, venían de Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo de reunión, donde se hacían las ofrendas y los sacrificios, donde una vez al año el sumo sacerdote hacía expiación por el pueblo. Venían de allí y llegando a los límites del Jordán, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Ellos querían adorar a Dios por todo lo que había ocurrido durante estos 7 años. Y dijeron, edifiquemos un altar, adoremos al Señor, hagamos una reunión, ¿no? Juntémonos a adorar. Como cuando nos juntamos en casa los días jueves. Juntémonos a leer la palabra. A canutear, dice la Biblia, ¿no? Juntémonos a compartir con la palabra del Señor. Y nos gozamos juntos, oímos la Biblia, leemos, estudiamos, oramos y compartimos. Ellos estaban gozosos
de lo que había ocurrido. Venían llegando y dijeron, vamos primero a adorar al Señor. ¿No es lo que hacemos nosotros? Adorar al Señor. Primer día de la semana adoramos al Señor para que el resto de la semana podamos tener esa prioridad, esa solemne diligencia de enfocarnos en Dios en todos nuestros quehaceres. Y ellos dijeron, adoremos al Señor. Levantaron un altar, y ustedes saben que eran de piedra allí, juntaban piedras grandes, hacían un monolito, lo que llamamos nosotros, construían algo ahí con piedra y adoraban al Señor. Como una forma de recordar. Era un hito en su vida, recordar ese momento. Pero en los momentos de mayor gozo y de mayor intensidad de nuestro servicio al Señor, y pasa también en las congregaciones que quieren agradar al Señor y adorarle con todo corazón y sinceridad, que el enemigo intenta detener la obra del Señor. Y lo hace a veces de maneras tan subverticias que no nos damos ni cuenta. Y alguien, no dice la Biblia quién, gracias a Dios, alguien fue con el cuento al resto del pueblo, y llegando a los niños, y dice, y los hijos de Israel oyeron decir. Ese oyeron decir, ustedes saben qué significa. Alguien vino con el cuento, murmuró, trajo una noticia. ¿Saben lo que están haciendo los que se fueron recién? Que mira acá y todo, y exacerbó algo en el pueblo. Oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Dijeron ellos, pero si el tabernáculo está aquí en Silo, ¿por qué ellos edifican otro allá? Quieren hacer otra nación, quieren hacer otra religión. Capaz que tengan hasta ídolos ya. Toda una historia por un rumor. Se oyó decir. Oyeron decir. Los hechos eran que la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar en conmemoración del hito de su servicio y de volver a sus familias. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Bueno, cuando oyeron, los hijos de Israel se juntaron toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear con ellos. La primera actitud, motivación, vamos a pelear con ellos, ¿no? No puede ser, porque esto que se oyó decir, tenemos que arreglarlo. ¿Tiene esa como actitud? ¿Reaccionamos así en algunas ocasiones? El celo del Señor, estaban defendiendo a Dios mismo, a la adoración verdadera. El celo del Señor estaba en su corazón. Vamos a pelear con ellos. Buenas intenciones, malas formas. Buenas intenciones, malas formas. Y fueron. Pero antes de entrar en la contienda, enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa paterna de toda la tribu de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de su padre entre los millares. Ellos buscaron a alguien que los representara. Vamos a primero corroborar esto que, como dice en el versículo 11, esto que oyeron decir. Entonces Fines fue con estos otros hombres, representantes de la tribu, a corroborar el rumor. Y una vez que corroboraron el rumor, ahora sí, estaban todos como preparados, ¿no? Esperando la noticia. Y fueron estos hombres, y varias acciones aquí nos ayudan a nosotros también a cómo resolver
malos entendidos o conflictos que están en ciernes para dañar la paz en nuestras relaciones. Ellos primero fueron, pero varias cosas que debemos hacer. No sospechar de antemano de nuestros hermanos. Si son hermanos de la fe, si son nuestros hermanos de la familia de la fe, si son nuestros hermanos de nuestra congregación, no sospechen de antemano de ellos. Hace muchos años tomé esta norma que no siempre cumplo, pero intento hacerlo. Es una de mis determinaciones personales, ¿no? No como Jonathan Edwards, que tenía como 60 y tantas. Yo tengo pocas. Pero una de ellas es no sospechar de mi hermano, a menos que se compruebe la verdad. Así que si alguien viene y me cuenta y me dice, oye, ¿oíste esto de tal? Yo digo, no. Y de primera, no sospecho de nadie. Me ha librado de muchos errores. Me ha hecho dormir tranquilito. Y me ha hecho tener mi mente tranquila con respecto a cómo miro a mis hermanos y hermanas. Segundo, no prestes oído a los rumores. Los rumores no siempre son bien intencionados. Y los rumores en el contexto de la familia de la fe a veces están bañados de frases piadosas. Es que es para que oremos. Pero no prestes oído a los rumores infundados. Si alguien te comenta algo de alguien, tú debes decir, ¿sabe qué, hermano? Yo prefiero ir al hermano y hablar con él. O vamos los dos, ¿no? Generalmente ahí se termina el rumor. Cuando uno dice, hermano, ¿quieres que vayamos y hablemos con él? Ya hasta ahí llega. Por lo general. No prestes oído a los rumores. Ve a la fuente, ve a la persona que realmente te puede informar de manera correcta y salir de la duda o de la sospecha de ese rumor. Ve a la fuente, ve al lugar de donde realmente puedes tener una real información. Hoy en día las fake news, ¿cierto?, están como por todos lados. Y hoy día con la famosa IA hasta salen fotos y imágenes trucadas de noticias falsas. Ve a la fuente. Busca personas sabias, y ese sería punto 4. Entonces, primero, no sospeches. Segundo, no prestes oído. Tercero, ir a la fuente. Cuarto, busca personas sabias y maduras que te ayuden a discernir. Si necesitas, como dice Mateo 18, ve con otro hermano y a la fuente y ayuda a entender qué es lo que realmente está ocurriendo para que el conflicto o la confusión o la duda no escale. Quinto, escucha a tu hermano. Somos prontos para hablar y tardos para oír. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Escucha con intencionalidad. ¿Sabe qué? El escuchar es un arte. Y callar también. Pero sobre todo escuchar de maneras conscientes a las otras personas. Uno aprende mucho a escuchar no solo el lenguaje verbal, sino que lo que acompaña al lenguaje. Escuchar la entonación, escuchar incluso las facciones o la forma en que dicen las cosas. No es lo mismo decir, sí te quiero, a decir, ¿sabes qué? Te quiero. No suena lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo que dice, las mismas palabras, pero la forma cambia. No te olvides que cada uno de nosotros somos intérpretes y percibimos la realidad de distintas maneras. Los casados sabemos eso. Podemos ver una misma película juntos y yo miro a mi esposa y está llorando y yo estoy pensando, oye, está rico el tecito que me estoy tomando. ¿Y qué te parece?, dice mi esposa. Me agrada mucho.
Hablando del tecito. Y ella dice, hablando de la película. Dos, estamos haciendo lo mismo, pero estamos interpretando de diferentes maneras. En las relaciones debemos escuchar con cuidado para interpretar correctamente lo que la otra persona está diciendo y está sintiendo y está entendiendo en ese momento. Las relaciones dependen mucho de una buena escucha. Sexto, no te apresures a responder antes de orar. Siempre escucha con un contexto de oración. No te olvides que Nehemías nos enseña de que puedes orar de manera como muy rápida y activa para pedir ayuda al Señor en el momento de la confusión, del conflicto o del error. Y séptimo, recuerda que siempre se trata de la gloria y la honra de Dios, no se trata de ti en primer lugar. Y eso, hermano, alivia la tensión en las relaciones. Nosotros, los hijos de Dios, en todas nuestras relaciones, buscamos primeramente la gloria de Dios. Primeramente la gloria de Dios. ¿No es así, esposos? ¿No es así, esposas? En nuestras relaciones, primeramente buscamos la gloria. Porque si buscamos nuestra propia gloria, si buscamos nuestra propia exaltación, si buscamos nuestro deseo cumplido, estaremos abonando al conflicto y no a la solución. Pero si nosotros, los hijos de Dios, y esa es la gran diferencia con el mundo cuando busca resolver los problemas, no es ganar, es la gloria de Dios en primer lugar. Mi egoísmo queda en segundo, tercer plano. Mis deseos quedan relegados. La gloria de Dios es primero. Y eso te va a ayudar a tomar buenas decisiones en medio de conflicto. La solución vino rápidamente. Versículo 30 al 34. Al oír los argumentos y las motivaciones de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, las cosas se aliviaron. Y dice versículo, me voy a saltear algunos 30, dice, oyendo Fines, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Escucharon con atención, interpretaron correctamente y les pareció bien porque ellos no estaban buscando adorar a otros dioses o generar otro culto. Ellos estaban queriendo honrar a Dios en este hito de su vida. Y les pareció bien a ellos. La tensión se alivió. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, porque el Señor, el Dios de paz, está en medio de su pueblo y en medio de nuestras relaciones. Si Dios está allí, hay paz, hay reconciliación, hay gozo en nuestras relaciones. Y hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los principales dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Siempre se trata de Dios en medio de tus relaciones. La resolución tiene que ver con la gloria de Dios, con buscar la paz que honre al Señor. Tomaron decisiones. Primero entendieron que no era una traición, es decir, reconocieron su error de apresurar su interpretación.
Reconocieron también que este error podría haber causado mucho daño si Dios nos le hubiese guiado y dado sabiduría para resolver el conflicto. Dejaron que sus hermanos volvieran en paz a sus hogares. Después de todo, eran sus hermanos y su Dios, su Padre. Informaron al resto del pueblo lo acontecido y honraron a Dios y se alegraron por ello. No hablaron más del asunto. Solucionado el conflicto, avanzaron hacia la unidad y la preservación de la paz. ¿No son buenos puntos para guardar en nuestras relaciones? Reconoce que tu responsabilidad en el conflicto, no sabes si tienes un 10, un 15, un 20, un 50, un 70% de responsabilidad en el conflicto. Evalúa y reconoce tu responsabilidad en el conflicto. Entiende que el conflicto puede venir por causa del enemigo y que no debes prestar oído a las maquinaciones de él. Deja el conflicto en las manos del Señor. No hables más del conflicto resuelto. Si has resuelto el conflicto, si hay paz, si hay perdón, si hay reconciliación, no vuelvas a hablar del conflicto. Ya está resuelto. Avanza en tu relación. Y si tienes, y seguramente vas a tener otro conflicto en tus relaciones, no vuelvas a mencionarlo. No lo traigas del pasado al conflicto presente. Siempre comento esto con los matrimonios que tienen conflicto y les comento de que a veces los conflictos son esa pequeña foto en medio del álbum matrimonial y que esa pequeña foto no determina el valor que Dios le ha dado a tu matrimonio. Y eso minimiza el conflicto, lo encapsula en el momento y ayuda a resolver esa situación con más prontitud y con más sabiduría. Qué fácil es que la paz se vaya de nuestras relaciones. Pero qué bendecido es cuando nuestras relaciones se fundan sobre la paz de Dios en Cristo Jesús. Qué gracia tan abundante es que el Espíritu Santo promueve los frutos de una paz duradera en nuestras relaciones. Pero que también es cierto que nosotros, como hijos de Dios, somos responsables de mantener, de preservar, de cuidar y de promover la verdadera paz que solo Dios te puede dar. Esa paz que escapa al entendimiento del mundo, pero que nosotros la hemos disfrutado porque al reconciliarnos Dios con Él por medio de Cristo, Él nos ha hecho pacificadores. Que Dios nos ayude para que podamos ser promotores del precioso Evangelio de la paz en medio de un mundo en guerra, no solo entre países, entre relaciones, padres con hijos, esposos entre ellos, familias destruidas, porque no han buscado la paz por medio de aquel que es el príncipe de paz. Que Dios haga de esta iglesia un lugar donde se respire la paz que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Padre amado, gracias por la bendita bondad que nos dispensas en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, Señor, que ha traído la paz que sobrepasa el entendimiento humano, pero que es tan cierta y real que todos nosotros la disfrutamos. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia y ayúdanos a ser embajadores de paz en un mundo en conflicto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.